composición del alimento, la fibra bruta no es muy digestible, sobre todo para proteínas y carbohidratos, pero es fundamental para el tránsito gastrointestinal, sobre todo en monogástricos, ¿ya? Recuerden que los monogástricos no aprovechan la fibra, solamente ayuda a la motilidad intestinal. Los rumiantes sí la logran aprovechar bien. Composición de la dieta: el exceso de carbohidratos fermentables puede disminuir el aprovechamiento de los carbohidratos estructurales. El exceso de proteína verdadera afecta la disponibilidad de hidrógeno. ¿Qué es lo que habla de esto? Que en el caso de los carbohidratos, cuando yo tengo carbohidratos de fácil digestión y tengo poca fibra, ¿no es cierto?, va a ayudar, ¿no es cierto?, va a aumentar el aprovechamiento de estos carbohidratos, pero los beneficios de la fibra se van a perder. Y al revés, si tengo mucha fibra y pocos carbohidratos digeribles, ¿no es cierto?, fácilmente fermentables, va a pasar lo mismo. Voy a tener demasiada fibra, pero voy a tener menos energía o menos aporte, ¿no es cierto?, de la fermentación que ocurre, ¿no es cierto?, con la fibra, que es más fácil de digerir, ¿ya? Entonces siempre va a ser juego entre fibra y carbohidratos fermentables. El tamaño de la partícula del alimento va a ser importante, porque si la partícula es pequeña, la acción de enzimas se potencia. Por un lado es bueno, porque es más fácil, las enzimas tienen más superficie, ¿no es cierto?, y pueden atacar el alimento por más partes. Ya es más fácil que las enzimas actúen cuando son pequeñitas las partículas. Pero cuando es demasiado fina, trae problemas en el momento de administrarle al animal ese alimento. ¿Por qué? Porque cuando es muy fina, la partícula del alimento se forma un polvillo, y ese polvillo a veces es fácil que se vuele, que se caiga, ¿no es cierto? Y aparte, el animal, cuando se lo está comiendo, puede generar aspiraciones, ¿no es cierto? Neumonía por aspiración, entre otras cosas. Así que es importante que el tamaño de partícula sea justo. La cocción del alimento: siempre va a ser importante la cocción, ¿ya? Porque va a eliminar factores tóxicos, como en el caso de la solanina en la papa. Y la antitripsina de la soya también se elimina con la cocción. Pero tampoco el exceso de calentamiento, el otro extremo, también es malo, porque puede generar ciertas sustancias que son indigestibles. Así que siempre si se va a generar una cocción o se van a cocer los alimentos de origen animal, o perdón, que son destinados para alimentación animal, es necesario, ¿no es cierto?, hacerlo siempre en los niveles adecuados. Tratamientos químicos: a ciertas raciones de animales, de bovinos, ¿no es cierto?, se le agregan ciertos ácidos, ciertas bases, ciertas enzimas digestivas para ayudar a su digestión. Gas amonio, ¿no es cierto?, que aumenta la digestibilidad de las fibras, ¿ya?, como en el caso de la frecha, de la paja y el tamo. Otros factores: los glucanos de cebada, el ácido cianhídrico, ¿no es cierto?, de la yuca, y los taninos del sorgo, ¿ya? Son los que van a ir afectando la digestibilidad. Entonces, chicos, tenemos el nivel energético, que los monogástricos regulan la ingestión al satisfacer las necesidades de energía. Y esto es gracias a la glucosa. Generalmente los monogástricos, entre más glucosa comen, ¿a ustedes les ha pasado que tienen mucho hambre y comen algo dulce, aunque sea poco, y se quita el tiro el hambre? No sé si les ha Más o pasado. menos, más o menos. ¿Sí? ¿Y eso por qué ocurre? Porque los seres humanos también somos monogástricos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos rumen, no somos rumiantes. Nuestro sistema digestivo es mucho más similar al de los monogástricos que al de los rumiantes. Entonces, nosotros, generalmente, un monogástrico, entre más glucosa consume, su, ¿no es cierto?, consumo de alimento va a ir disminuyendo, se va a ir quitando el apetito, ¿ya? En los rumiantes, ¿no es cierto?, este nivel de energía se va a regular no por la glucosa, sino por los famosos ácidos grasos volátiles, que nosotros ya hablamos en la clase anterior, que eran los ácidos grasos acético, propiónico y butírico, ¿no es cierto?, los 3 ácidos grasos que se generan en el rumen después de la digestión de la fibra. El contenido de proteína: deficiente cantidad y calidad de proteína aumenta el consumo del alimento, ¿ya? Los excesos lo disminuyen. ¿Qué quiere decir esto? Entre mejor es la proteína, de mejor calidad, de mejor valor biológico, el animal va a disminuir su consumo. ¿Alguien ha tenido perros y le ha pasado de alimentos del supermercado que son de calidad intermedia a alimentos premium? Ah, sí. El premium no necesita mucho.
una ¿No es cantidad cierto? No es pequeña. necesario darle grandes cantidades. Antes le daba el pocillo lleno, ahora tienes que darle 90 gramos, con suerte. ¿Y por qué es? Porque los alimentos, una de las clasificaciones, porque suben de categoría, es por una de las cosas es por la calidad de la proteína. ¿Ya? Por proteína de buena calidad, ¿no es cierto? Con hartos aminoácidos esenciales, provenientes de carne fresca generalmente. ¿Ya? Es por eso, entre mejor es la proteína, va a disminuir el consumo. Y al revés, el alimento que tú suministras, entre peor es la calidad de esa proteína, el animal va a necesitar comer más y va a tener mucho más apetito. La palatabilidad. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que podría ser la palatabilidad? ¿Lo han escuchado? Lo rico o malo que es un alimento a las papilas gustativas. En general, se habla de las papilas gustativas, sobre todo en los seres humanos, pero recuerden que está súper bien el concepto que dio la maca, pero yo lo ampliaría, es la sensación que le entrega un animal, ¿no es cierto?, determinado alimento, pero a los órganos de los sentidos, ¿ya? A las papilas gustativas está bien, pero hay especies que no dependen solo del gusto, que tienen el gusto menos desarrollado y tienen otros órganos. Entonces, en resumen, la palatabilidad es qué tan apetecible es un alimento o qué tan agradable es este alimento a sus órganos sensoriales, ¿ya? Ya sea vista, gusto, tacto, olfato, ¿ya? El único que no sirve acá, que no interfiere mucho en la palatabilidad, es el oído, por razones obvias, ¿o no? Entonces, ¿perdón? ¿Alguien tenía una duda? No, no, profe. Entonces, la palatabilidad, ¿no es cierto? El cerdo, por ejemplo, el conejo y el gato rechazan alimentos poco gustosos y fermentados. Los caninos prefieren, ¿no es cierto?, la carne y algunos alimentos dulces. Pero entre ustedes, si me dicen perros y gatos, ¿cuál tiene una predilección por los alimentos dulces? Los gatos también les gusta bastante. Por eso es clásico que el gato le guste comer yogur, por ejemplo. O que le gusta lamer fruta. No sé si han tenido gatos que hacen esas cosas, tienen esos comportamientos. Pero generalmente los gatos sí les gusta harto lo dulce y los gatos odian los sabores amargos. ¿Ya? Es algo que ellos no lo soportan. Los herbívoros, los sabores extremos, los sabores más ácidos, a lo mejor más fermentados, ¿ya? Tienen un muy, muy, muy poco desarrollado sistema del gusto. Por eso seleccionan su alimento principalmente por la textura, por el tacto, no por el sabor. Hay ciertas toxinas, ¿no es cierto? Eso en cuanto a palatabilidad, ¿ya? Pasando a las toxinas, hay ciertas toxinas presentes en los granos empleados y son, entre otras, ¿no es cierto? Podemos mencionar las aflatoxinas y las ocratoxinas que son de importancia. La temperatura en los animales homeotermos. ¿Cuáles son los animales homeotermos? Los que regulan su temperatura, ¿no? ¿En relación a qué? A la baja temperatura, Ya, pero la baja temperatura, ¿dónde está? lugares fríos. En el En medio el ambiente. ambiente. En el medio ambiente, ¿no es cierto? Los homeotermos son estas clases de animales que son capaces de regular su temperatura independiente de son capaces de regular su temperatura interna independiente de la temperatura del medio externo, ¿no es cierto? Del medio ambiente. ¿Qué clases tenemos de animales que logran regular su temperatura interna independiente del medio externo? Los osos polares. Ya, pero algo más general, está bien lo oso, pero algo más general. ¿Qué clases de animales? Puma. Dentro de los vertebrados, de las grandes clases dentro de los vertebrados. No, sí o sí. No. No, Daniel, está bien, o sea, la categoría está bien, pero no, los anfibios son del otro grupo. Ah, ya. Los mamíferos en general, ¿no? Los mamíferos y otra especie de homotermia, de otra clase de vertebrados. Los mamíferos. ¿Los aves? Mamíferos y las aves son especies homeotermas. ¿Qué quiere decir? Son clases de animales homeotermas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos regulan su temperatura independiente de la temperatura del medio ambiente. ¿Ya? ¿Qué animales eran, profe? Son los mamíferos y las aves.
¿Ya? Ya, profe, gracias. Los mamíferos y las aves, recuerden que también son como de los más evolucionados, ¿ya? Dentro de los animales. ¿Y cuál es el otro grupo? Que son los famosos exotermos o poiquilotermos. Todo al revés. Que ellos no pueden regular su temperatura interna, ellos dependen de la temperatura del medio ambiente o de la temperatura externa. Perdón. ¿Reptiles? Los reptiles. Ahí podemos hablar Los reptiles, ahí sí los anfibios, ¿quién alguien anfibio, nombró por ahí? Reptiles y anfibios. peces. Peces, anfibios y reptiles son poiquilotermos o exotermos. Ellos necesitan del medio ambiente para regular su temperatura. Por eso estos animales, generalmente reptiles, anfibios y aves, generalmente no andan en la noche. Es raro verlos en la noche porque en la noche la temperatura disminuye. Entonces a ellos les cuesta más regular su temperatura cuando el ambiente está ¿Cómo es el nombre? poiquilotermos. Poi. Poiquilotermos. Espera, deja escribirlo. Poiquilotermos. No, no me deja escribir. Ahí sí. Poiquilotermos. Poiquilotermos. Entonces, en estas especies, si la temperatura ambiental baja, la temperatura de ellos inevitablemente empieza a bajar, interna, ¿ya? Al contrario, estas clases de animales, si la temperatura ambiental sube, su temperatura interna también empieza a subir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los animales homeotermos, como aves y mamíferos, generalmente cuando la temperatura cae, el consumo de alimento crece. Los humanos que somos mamíferos, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Somos mamíferos. Sí, profe. ¿Y existe alguien acá en la clase que en el invierno le den más ganas de comer? ¿Que le dé más hambre en esta época? Sí, profe. ¿A alguien no le dan ganas de comer cuando está lloviendo? Sopaipillas, calzones rotos, cosas Sí, calóricas. Moraquito. Sí, ¿no es cierto? Es por eso, porque nosotros generalmente es un mecanismo. Acuérdense que el metabolismo produce calor. Entonces, entre más comemos, generamos más metabolismo, se supone, y es más fácil estar calentitos. ¿Ya? Y al contrario, los homeotermos o los mamíferos y la ave, entre la temperatura es más alta, el consumo disminuye, ¿no es cierto? Y es inversamente proporcional. Entonces, el valor nutritivo de los alimentos va a estudiar la composición química. ¿Ya? La composición química, vimos digestibilidad, vimos un poquito de palatabilidad y vimos eficiencia, ¿ya? Alimenticia. En el análisis químico proximal, ya lo habíamos visto, tenemos estos cuatro porcentajes importantes. La proteína bruta, que se abrevia BP, va a ser el porcentaje de ¿qué? ¿Que tiene un alimento? ¿Porcentaje de molécula? La proteína bruta, como el nombre lo dice, va a ser el porcentaje de proteínas que tiene un alimento. El extracto etéreo, ¿qué es lo que será? Son el porcentaje de un alimento. La fibra bruta, como el nombre lo dice, ¿no es cierto?, es el porcentaje de fibra que tiene, de fibra dietética. Y finalmente el extracto no nitrogenado, que ya se los había dicho. ¿Qué? El extracto no nitrogenado va a corresponder De al los porcentaje carbohidratos.
Carbohidratos. Bien. Alguien estaba pendiente. Porcentaje de carbohidratos que posee, o carbohidratos, porcentaje de carbohidratos totales. ¿Ya? Y en el análisis de Van Soest, no lo vamos a alcanzar a ver hoy día, lo vamos a ver en la próxima clase. Es complementario al análisis químico proximal. Entonces, así se clasifica un alimento de acuerdo a sus nutrientes. La primera gran yo tengo un alimento. La primera gran división que yo voy a tener es el agua y la materia seca. La materia seca se obtiene al extraer toda el agua de un alimento. Yo le saco todo el agua y voy a obtener la materia seca de un alimento. ¿A alguien se le ocurre cómo se calcula la materia seca de un alimento? ¿O qué tengo que hacer para obtenerla? Más que nada, más que calcularla. Meterla a un horno para que se evapore. Con altas temperaturas para que se evapore todo el agua. Muy bien. Exacto, así se hace. Se mete a un horno, un horno especial que se llama mufla. Y en este, ¿no es cierto? Que este horno llega a altas temperaturas, por así decirlo, se deshidratan los alimentos. Se evapora todo el agua. Una vez que se fue todo el agua, se fue todo el porcentaje de humedad de ese alimento, me queda la materia seca. La materia seca se divide en materia seca orgánica y materia seca inorgánica. La materia seca orgánica tenemos un alimento, la van a constituir los carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, ácidos orgánicos y vitaminas. Todas estas biomoléculas van a formar parte de la materia orgánica de la materia seca. Y la parte inorgánica es más fácil, solamente está solita acá constituida por los minerales. Hasta el momento hemos visto todo esto, ¿no es cierto? Hemos visto carbohidratos, lípidos, proteínas, un poquito de los ácidos nucleicos, vitaminas y minerales. Entonces ya saben cómo están compuestos todos los alimentos. Con esto vamos a terminar, chiquillos. Definiciones del análisis químico proximal, ¿no es cierto? Humedad va a ser el porcentaje de agua. ¿Y cómo se determina? Se determina por desecación a 150 grados. Un alimento se debe meter en un horno, debe estar de 4 a 6 horas a 150 grados. ¿Ya? Así, una vez que terminé, ¿no es cierto? Eso se pesa cuánto inició, la cantidad que inició, después se seca, ¿no es cierto? Se seca en el horno a 150 grados por 4 o 6 horas y después se vuelve a pesar. Todo ese peso que perdió es el equivalente al agua que contenía ese alimento. ¿Ya? Se habla que la humedad en los vegetales es sumamente alta, del 70 al 80%, mientras que en otro tipo de alimentos más secos, ¿no es cierto?, como los granos, en la humedad, el porcentaje de agua solamente llega de un 10 al 14%. Las cenizas corresponden a la materia inorgánica luego de una desecación. Miren, estos hornos especiales para hacer estos experimentos llegan hasta 500, 600 grados. Son 2 a 4 horas, tú dejas ahí el alimento y todo lo que no es se quema en el fondo, como son tan altas las temperaturas, solamente resiste lo que es minerales, como las cenizas. ¿Ya? Proteína bruta es la estimación de la proteína contenida en los alimentos. ¿Cómo se hace? Tengo un alimento que yo sé cuánto pesa, por ejemplo, 100. Yo le administro vaya. Entonces, la proteína bruta, ¿no es cierto?, se estima como. Tengo un alimento, por ejemplo, que pesa 100 gramos. ¿Qué es lo que hago? Se le administra una serie de ácidos y sustancias, ¿no es cierto?, que van a estas proteínas y la van a degradar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Yo tenía un alimento que tenía 100 gramos y yo lo expongo, ¿no es cierto?, a ácido sulfúrico, ¿no es cierto?, a sustancias que yo sé que van degradando las proteínas. Después lo saco y después lo saco de haberlo mezclado con todos estos ácidos y después lo peso. Después de pesarlo, generalmente, ejemplo, si mi alimento pesaba 100 gramos, lo paso por esta digestión química con ácido sulfúrico, después va a pesar 30 gramos. La diferencia va a ser el porcentaje de proteínas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Generalmente entre 100 menos 30 voy a tener un 70.
Entonces, generalmente un 70 gramos va a ser mi porcentaje de proteína que contenía ese alimento. Finalmente vamos a ver el extracto etéreo, que como ya les dije era la grasa que contienen los alimentos o grasa bruta, corresponden también a los carotenos y clorofila, vitaminas liposolubles en los vegetales, ¿ya? Que va del 25 al 40%, mientras que los animales corresponden a los triglicéridos alojados en los tejidos o en la musculatura. La fibra bruta cuantifica las sustancias no digeribles de un alimento, sobre todo alimentos de origen vegetal, e incluye la celulosa, hemicelulosa y la lignina. Y finalmente tenemos el extracto no nitrogenado, que yo les dije que eran todos los carbohidratos totales, sobre todo los carbohidratos de fácil digestión o fermentables, que son las resinas, los mucílagos, las gomas, ¿no es cierto? Taninos y vitaminas hidrosolubles como la vitamina B y la vitamina C. Chicos, ¿dudas hasta ahora? Ahí está la cámara. Vamos a dejar la clase